Gracias, presidente. Señorías de la derecha, si sus últimas propuestas estrellas han sido otorgar regalos fiscales a los más ricos y contribuir a que las versiones más trasnochadas de la ultraderecha lleguen al poder en distintos sitios de Europa, pues que vengan aquí a plantear que hay que alargar esta barbarie bélica lo máximo posible, pues no nos sorprende mucho. Sorprende poco porque ya antes, desde el sofá y sin enviar sus hijos al frente, nos metieron en otra guerra, la de Irak, tan criminal como la que se está produciendo en este momento en Ucrania. Sorprende poco porque todavía recordamos a José María Aznar hablando en tejano, rindiendo pleitesía a ese presidente mentiroso, George Bush, mientras miles de mujeres y niños inocentes caían en las calles de Bagdad. La única diferencia es que hoy lo están haciendo de la mano de una ultraderecha que se alimenta del malestar generado por la pandemia, de la precariedad y que se beneficia, como ustedes, como Berlusconi, de un poder mediático que constantemente bloquea sus desmanes. Gracias a esa tolerancia en los medios, ustedes y la ultraderecha han podido declararse fervientes partidarios de la OTAN y coquetear al mismo tiempo con un Putin que hasta hace 2 días les fascinaba, no solamente por los negocios que les ofrecía, sino por su anticomunismo feroz, por su antifeminismo, por su homofobia declarada. ¿Se olvidaron ustedes ya, señorías, de Aznar y su entonces amigo del Kremlin? ¿Cómo olvidar el cinismo de Abascal, que nos ha enseñado que se puede saltar de la OTAN a Putin y de Putin a la OTAN y que eso es tan fácil para Vox como encumbrar a Macarena Olona un día y luego purgarla sin rumor a la manera de los nazis en la noche de los cuchillos largos? Tan nacional católicos, señorías, y llevan 6 meses echando espuma cada vez que el propio Papa les recuerda que el legítimo derecho del pueblo ucraniano a defenderse no debería ser utilizado como una coartada para multiplicar el miserable y asesino negocio de las armas. Tan nacionalcatólicos y llevan 6 meses sublevados contra el jefe de su Iglesia porque les recuerda que un buen cristiano debería solidarizarse con los sufrimientos del pueblo ucraniano, sí, pero buscando la paz, el diálogo y no sumándose a la demonización y a la inculpación colectiva que algunos pretenden hacer del pueblo ruso. Pero ¿cómo sorprendernos, señorías, que ustedes quieran cebar el negocio de la guerra junto a las ultraderechas más cavernarias de Europa, si lo que piensan en el fondo es que la guerra es la oportunidad de hacer grandes negocios? ¿Cuáles son esos grandes negocios? Por ejemplo, proteger a los grandes especuladores, aplaudir los regalos fiscales a los ultrarricos, que por cierto al Reino Unido le van a costar la bancarrota. Por ejemplo, plantear que la alternativa energética del momento es volver al fracking, destrozar el territorio. Esas son, señorías, sus alternativas frente a las cuales naturalmente nos van a tener al frente. Y su reacción, por ejemplo, frente a la violencia machista, negarla o condenarla solamente cuando se produce en Irán. Pues no, señorías, si se condena en Irán, se condena en Afganistán, se condena en España y se condena en Arabia Saudita, donde las mujeres son vejadas sin que ustedes jamás hayan levantado la voz. Miren, hace unos días vimos que el presidente Pedro Sánchez homenajeó en Nueva York los 50 años del discurso en la ONU de Salvador Allende. Y ya en ese momento nosotros dijimos, lo celebramos, pero también dijimos que para honrar ese gesto era fundamental evitar los dobles raseros. Y eso quiero decir que la misma comprensión que mostramos con los pueblos del Este que denuncian el nacionalismo neozarista del Kremlin, deberíamos mostrarla con los pueblos del Sur que denuncian constantemente los golpes que desde Washington derrocaron a Allende y que hoy continúan produciendo estragos en todo el mundo. No es casual, señorías, que sea el presidente de México, López Obrador, quien haya tomado la iniciativa de exigir que las grandes potencias busquen una tregua de 5 años y no nos arrastren a un holocausto nuclear que sería suicida para toda la humanidad. No es casual, señorías, que haya sido el presidente Petro de Colombia quien en su brillante discurso de la ONU haya recordado que lo que produce el desastre climático es el capital y la lógica de que unos pocos ganen cada vez más. Y no es casual porque hay un sur que lleva décadas enfrentándose al neoliberalismo furioso que está en el origen del actual auge neofascista. El domingo próximo, precisamente, ese sur será el que mostrará en Brasil que, a pesar de su violencia brutal, de su complicidad con los grandes poderes feudales de nuestro tiempo, el neofascismo no vencerá. No vencerá porque ni su odio ni sus mentiras impedirán que millones de personas humildes puedan hacer sentir su voz en las instituciones y fuera de ellas. Y porque ni su odio ni sus mentiras impedirá que un tornero mecánico al que persiguieron vilmente se ponga en pie y vuelva a ser el presidente de Brasil. Sí, señorías, el triunfo de Lula será el triunfo de Marielle Franco y de todas las mujeres y hombres que nunca bajaron la cabeza frente a Bolsonaro. Será también el mejor homenaje del pueblo brasileño a Matteotti, a Antonio Gramsci, a Carla Caponi y a toda esa Italia que plantó cara a Mussolini y en la que más temprano que tarde volverá a sonar el Bella Ciao. Por ella, señoría, por ellos y por las generaciones que vendrán, nosotros seguimos asumiendo la tarea que nos toca: resistir, persistir y nunca desistir. Gracias. Muchas gracias.